La Dama del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 4. No hubo respuesta, tan solo la dolorosa dentellada de hielo en sus venas. Furia, pura, violenta y fría, muy fría. ¡Mierda! Aceleró el paso y maldijo por enésima vez el hecho de no poder realizar un despegue vertical. Según le había dicho, podía tardar años en aprender a hacerlo, quizá más, ya que ella no había tenido alas desde niña. Ni de coña, se dijo. Si tenía que pedirle a Galen que fuera a Nueva York y la torturara de nuevo todos los días durante el año siguiente para aprender a hacerlo, lo haría. Rafael descendió en picado delante de ella, y para cuando Elena llegó jadeante a la parte más alta de la cima, él ya tenía agarrado por el cuello a un vampiro, con la ropa tan empapada que se le pegaba a la piel. El arcángel de Nueva York sujetaba a la aterrada criatura a más de medio metro del suelo. Los vasos sanguíneos palpitaban contra la piel de la criatura, que arañaba la mano que le rodeaba la garganta y lanzaba patadas al aire en un vano intento por escapar. No eres presa de la sed de sangre, oyó decir a Rafael, con una voz tan nítida y afilada, como una espada dispuesta a clavarse y descuartizar sin piedad alguna. El instinto, sumado a lo que había aprendido sobre Rafael en el tiempo que llegaban juntos, le provocó un nudo de apreciación en la boca del estómago. Bajó con torpeza la pendiente de la cima, sin preocuparse por el barro que le salpicaba los pantalones vaqueros y las alas, y contempló el rostro del vampiro. Los rojos ojos enrojecidos del hombre estaban limpios, salvo por el terror que teñía sus profundidades. Su boca ofrecía un aspecto muy distinto. El marco de sangre seca que había sobrevivido a su baño, improvisado, convertía su cara en una máscara grotesca. ¿Por qué?, preguntó Elena, empuñando una daga que no recordaba haber sacado de las vainas de los antebrazos. ¿Por qué lo hiciste? La imagen del cuerpo destrozado de la niña aparecía en su mente una y otra vez. Aquella chica podía haber sido Evelyn, podría haber sido Amethyst, sus hermanas. Otra vez, la idea resonó en el interior de su cabeza hasta que casi no pudo oír otra cosa. Rafael apretó con fuerza la garganta del monstruo. La razón importa poco. La sangre empezó a manar de uno de los ojos del vampiro, una lágrima macabra. Espera, colocó una mano en el fibroso antebrazo de Rafael. ¿Tus vampiros no te desobedecen? ¿No es así? Eran muy conscientes de la justicia brutal de sus castigos. El hecho de que aquel tan Ignatius hubiera hecho lo que había hecho, a pesar de eso, el vampiro empezó a arañar la mano de Rafael con las pocas fuerzas que le quedaban, como si supiera que, una vez que le aplastara la garganta, el arcángel de Nueva York le arrancaría la cabeza y reduciría su cuerpo a cenizas. Rafael apartó, como si fuera mosca, aquellos dedos convertidos en garras. Su expresión estaba tan calmada que resultaba aterrador. Rafael. Elena lo intentó una vez más para utilizar la conexión mental, con la esperanza de que aquello fuera capaz de penetrar la gruesa capa de hielo de su ira. Necesitamos saber por qué. El arcángel la miró fijamente. Está bien. Y ante la horrorizada mirada de Elena, el vampiro comenzó a sangrar, por todas partes, como si sus poros entraran en erupción debido a la presión externa. Sabía lo que había hecho Rafael, sabía que había convertido la mente del asesino en confeti. Una vez completada la tarea, le arrancó la cabeza al vampiro con una única y eficiente vuelta de tuerca y convirtió las dos partes de su cuerpo en cenizas con el fuego del ángel azul. Aquel pulso de poder absoluto podía matar al arcángel, de modo que el cuerpo del vampiro ni siquiera sobrevivió un segundo entero. Todo había ocurrido tan rápido que Elena aún seguía contemplando el lugar donde había estado el vampiro cuando Rafael se volvió hacia ella. El tenue brillo de sus alas no auguraba nada bueno. La parte más primitiva de su cerebro, más animal que humana, su determinación por sobrevivir, liberó de su organismo una descarga de adrenalina mezclada con terror. «¡Huye!», le dijo aquella vocecilla. «¡Huye!». Porque cuando un arcángel resplandecía, la gente moría.
Pero Rafael no era solo un arcángel, era su arcángel. Se quedó donde estaba mientras él se acercaba para inclinar y rozarle la oreja con los labios. Alguien le contó que ella había muerto. Un tono frío, palabras tranquilas que a Elena le pusieron los nervios de punta, que ya no había necesidad de controlar sus deseos. Retrocedió un paso y alzó un dedo para colocar el mechón de pelo por detrás de la oreja. La dulzura de aquel gesto no la tranquilizó, no cuando la furia que percibía en él era como una hoja de acero contra su garganta. Esto no tiene sentido. Le costaba trabajo mantener su voz firme. Sí, aquel hombre era suyo, pero lo cierto era que solo lo conocía a nivel superficial. Incluso en el caso de que le hubiera tragado algo así, ¿por qué vino aquí, a este lugar? No era tan egocéntrica como para pensar que aquel asunto estaba relacionado con ella. No, el objetivo era Rafael, pero ella era el punto más débil de las defensas del arcángel. Estaba demasiado lejos de la ciudad para hacer algo más que una localización específica. Los ojos de Rafael tenían un brillo metálico, una expresión que Elena no podía descifrar. El arcángel había vivido más de 1 millar de años y su personalidad poseía tantas facetas que Elena tardaría una eternidad en verlas todas. En aquel momento, resultaba obvio que intentara razonar con él que sería lo mismo que darse de cabezazos contra una pared hasta que cayera de espadas afiladas. Solo la haría sangrar. Después de respirar hondo, Elena hizo un gesto hacia el lugar donde había visto a Jason. Necesito examinar el cadáver. Asegúrame de que no hubo nada extraño en el asesinato. Parecía un sencillo caso de voracidad salvaje, pero después de lo que ocurrió año y medio atrás, no pensaba dar nada por sentado. Rafael extendió las alas, cuyo resplandor resultaba doloroso bajo aquella luz tenue y apagada. Me informarás de eso más tarde. Dimitri estaba a punto de llegar. Él se encargará de arreglar el lío del colegio. Ascendió un instante después, y Elena le siguió con la vista. No le importaba la orden, eran amantes. Sí, pero en aquellos instantes ella actuaba como una cazadora, y él la trataba como tal, puesto que no tenía la menor intención de renunciar a su puesto en el gremio. Aquello le venía bien. Lo que le preocupaba era la distancia que el arcángel había puesto entre ellos, una distancia que le había llevado de vuelta a la azotea en la que se conocieron, donde Rafael no era un hombre que llevaba su reclamo de ámbar, sino un inmortal que podía aplastar con un simple pensamiento, un inmortal que le había obligado a colocar la mano sobre una afilada hoja de acero hasta que su sangre oscura comenzó a derramarse sobre las baldosas del suelo. No vamos a volver a hablar de eso, arcángel, murmuró mientras su mano se flexionaba ante aquellos recuerdos. Si crees que sí, te vas a llevar toda una sorpresa. Se dio la vuelta y regresó con Jason a través del sendero lleno de maleza. El silencio de aquella zona de bosque resultaba escalofriante. Era como si los pájaros lloraran la pérdida de una vida joven y vibrante. Cuando llegó junto al cadáver, la furia oprimía su garganta. Daba igual que el monstruo que le había robado la vida a la joven Celia hubiera sido ejecutado, que se hubiera hecho justicia. Ella seguía muerta, y sus sueños habían acabado para siempre. Jason se encontraba en la misma posición que la última vez que lo había visto, con un guardián de piedra, y ahora que Elena sabía lo que debía buscar, fue capaz de distinguir la empuñadura de la espada negra que el ángel llevaba sujeta a la espalda, oculta tras sus alas color azabache. No esperaba verte aquí, le dijo, en un intento por demorar lo que había que hacer a continuación. Jason dio un paso atrás para dejar que se acercara al cadáver. Aquel movimiento permitió que el tatuaje tribal del lado izquierdo de su cara quedara iluminado por un instante, hasta que el ángel volvió a inclinar la cabeza hacia las sombras que lo envolvían como una capa. A pesar de que tenía el rostro despejado porque se había recogido el cabello en una coleta, Elena no podía ver el brillo de sus ojos.
Estaba reunido con el Cire cuando llegó el mensaje. Elena se arrodilló junto al cuerpo de Celia, con las alas apretadas contra las agujas de los pinos y contra las innumerables hojas aplastadas que llenaban el aire de un perfume verde empapado con la lluvia de la noche anterior. Frunció el ceño. ¿Por qué llegó el mensaje a la torre? Deberían habérselo remitido al gremio. La directora del gremio en persona llamó a Rafael cuando se dio cuenta de que sus hermanas podían estar involucradas. El tono de Jason era calmado, tan calmado que Elena podía haber pensado que todo aquello le importaba un comino, si no hubiera visto el fuego negro que reflejaban sus ojos antes de que él utilizara las sombras para ocultarse. Nosotros llegamos antes de lo que podía haberle hecho cualquier cazador. Gracias, Sara, pensó Elena, y después dejó a un lado todo lo demás. Celia merecía toda su atención. ¿La sacaste del agua? Sí, me pareció detectar un atisbo de vida. Pero la chica estaba muerta, y su rostro reflejaba el horror de los últimos momentos en la tierra, en vida. Su piel debía haber tenido un vibrante tono caramelo, pero en la muerte era de un apagado marrón grisáceo, ya que la sangre que circulaba por sus venas se había derramado a través de la carne desgarrada del cuello y del pecho. ¿Han pasado el aviso a criminalistas? Puesto que los cazadores eran a menudo los primeros en encontrar a las víctimas, o víctimas de un vampiro, aprendían los protocolos básicos de las investigaciones de una escena del crimen durante los 3 primeros años en la Academia del Gremio, y tenían autorización para inspeccionar los cadáveres. Sin embargo, el gremio siempre tenía el buen tino de mantener informadas a las autoridades. La directora del gremio aseguró que ella se encargaría de eso. Elena se inclinó hacia adelante para examinar el cuerpo. Intentaba ver solo las piezas y no todo el conjunto. No quería ver a Celia, a la niña que había sido... Solo quería hacer un pedazo en el cuello destrozado, ver aquello. Más abajo, un pecho que todavía estaba tan plano como el de un chaval que había quedado reducido a un amasijo de carne. ¿Se alimentó de forma frenética?, murmuró. Le atravesó la piel. Le desgarró tanto que dejó al descubierto los huesos. Nada inusual, salvo por el hecho de que Ignatius era presa de la sed de sangre. ¿Sabes por qué se alimentó de esa manera si está lúcido? La mayoría de los vampiros son bastante pulcros. Las alas de Jason emitieron un leve susurro cuando el ángel las rescoló, y el sonido fue un bienvenido recordatorio de que el abrumador silencio de aquellos bosques no era la única realidad. Es una cuestión de orgullo. Desgarrar un cuerpo no solo denota falta de control, también significa que un vampiro pierde a sus compañeros o compañeras voluntarios enseguida. No es el dolor lo que buscan los humanos que tienen un amante vampírico. El destello de su recuerdo, la cabeza oscura de Dimitri inclinada sobre el cuerpo arqueado de una mujer a la que solo le faltaba ronronear su anhelo de un beso sangriento, y después, en el refugio, Nasir con sus ojos plateados y la esencia de un tigre a la caza y el gemido entremecido de una mujer. Ya. Elena se puso en cuclillas y extendió las alas sobre el cuerpo del bosque. ¿Puedes ayudarme a darle la vuelta? Jason la ayudó en silencio. La espalda de la chica, por lo que Elena pudo ver, no tenía ninguna marca. Esto bastará por ahora. Asistiré a la autopsia para asegurarme de que no he pasado nada por alto. Oyeron ruidos entre los árboles mientras volvían a colocar el cadáver de Celia sobre la espalda con mucha delicadeza. Ruido de voces, de pasos. No le sorprendió que Jason se fundiera en las sombras, hasta que solo fue capaz de verlo porque sabía que estaba allí. A diferencia de Ilium y de Rafael, el jefe de espionaje no le gustaba ser el centro de atención. Incluso el taciturno de Galen tenía amigos. Una mujer a la que parecía amar, pero Elena nunca había visto a Jason con nadie que no tuviera relación con sus obligaciones. Me llegaron rumores de que habías vuelto, una voz masculina conocida, pero no lo creí. Elena alzó la vista y descubrió a un investigador de la escena del crimen, Luca Axel,
y que intentaba por todos los medios ocultar lo mucho que le había sorprendido ver sus alas. Debido a su cabello veteado de canas, sus rasgos patricios y sus largos dedos del pianista, Elena siempre había pensado que Luca encajaría mejor en una junta directiva que en un lugar rodeado de violencia. Pero no había duda de que realizaba su trabajo a manera brillante. Celia estaría en buenas manos. Luca. Tras ponerse en pie, se apartó a un lado y le hizo un breve resumen de lo que había visto y hecho desde que llegó a la escena. Luca se agachó junto al cuerpo. Con aquella luz, su piel parecía más oscura de lo habitual. ¿El vampiro está muerto? Había una dureza en sus ojos que había sorprendido a muchos. Elena conocía a Luca desde hacía mucho tiempo. Lo había visto en muchos escenarios del crimen y sabía que él siempre caminaba sobre el filo de la navaja en lo que se refería a mantener sus emociones apartadas de la horrible realidad del trabajo que realizaba. Sí, le contestó. Bien, una pausa. Menudo recibimiento has tenido, Eli. Elena le dio un toque a Luca en el hombro cuando pasó a su lado con la intención de examinar una vez más el escenario criminal. Oye, Eli. Cuando ella se dio la vuelta, el investigador añadió: Me alegra tenerte de vuelta, sean cuales sean las circunstancias. Las palabras, su sincera aceptación, significaban mucho para ella. No he olvidado que te debo un trago. Ahora son 2. Los intereses son un asco. 5 minutos más tarde, el cambio de la luz pareció trasladar todo a otra época. Una época en la que ella no se encontraba en una habitación saturada de violencia, mientras los criminales trabajaban con rigurosa meticulosidad a su alrededor. Daba igual que el asesino hubiera sido capturado y castigado. Aún había que procesar la escena a fin de realizar un informe, tanto para los archivos del gremio como para los de la oficina forense. Si en el futuro los padres de Celia exigían saber qué se había hecho para hacerle justicia a su pequeña hija, habría respuestas para ellos. Nada que aliviara el dolor de la herida. Nada que les devolviera la risa de su hija, pero respuestas al fin y al cabo. Del mismo modo que Elena tuvo un informe que leer cuando creció lo suficiente como para solicitarlo, tras descartar aquel doloroso recuerdo, echó un vistazo a la estancia y recorrió con la mirada las siluetas azules de los técnicos. Conocía a uno de ellos, pero al otro no lo había visto en la vida. Ambos estuvieron a punto de tragarse la lengua cuando la vieron entrar, pero Weasley había elegido al ambiente decidido. ¿Puedo hacerte una foto? Un destello de dientes blancos en contraste con una piel negra como la noche. Así podré venderles a los reporteros una exclusiva y conseguir el dinero suficiente para pagar las cuotas del colegio de unos hijos que todavía no tengo. Detesto echar por tierra tus esperanzas, pero lo más probable es que mis fotos ya estén colgadas en algún lugar. Las alumnas, tú sabes, replicó a modo de explicación cuando los ojos castaño claro del hombre se llenaron de confusión. Vaya, mierda. Hasta ahí había llegado la conversación. Weasley y su colega, Dee, realizaron su trabajo con una eficiencia que denotaba mucho tiempo de trabajo en equipo, el suficiente como para conseguir acompañarse. Elena se mantuvo en el centro de la estancia, ahogándose en los ecos de la violencia. Una de las literas tenía las sábanas empapadas de sangre, cuyo color rojo se había convertido en un marrón apagado que no lograba silenciar la mirada que había invadido aquel lugar. Había más sangre, de precedencia arterial, a juzgar por el patrón de las salpicaduras, y de la pared de su derecha, cerca de la puerta. Weasley estaba a pie junto a ella, aquella misma pared. ¿Has visto esto, Ellie? Sí. Elena giró en un círculo y descubrió gotas de sangre en el suelo y en la pared que había cerca de la ventana. Apretó las manos en un puño. Dee, ¿podrías hacerme un favor? Solo será un segundo. La rubia se puso en pie con el pincel para buscar huellas dactilares en la mano. Claro. ¿Qué necesitas? Sitúate al lado de la puerta. Elena esperó a que la mujer iniciara lo que le había pedido. Agáchate un poco. Eso es. Se acercó y observó las salpicaduras. Eso es más o menos la altura que tendría Celia. Tras enderezarse, la investigadora echó un vistazo a su espalda
y los pómulos se marcaron contra una piel que aún no había perdido la palidez del invierno. El cabrón acabó con ella aquí y salpicó la pared. En ese caso, ¿de quién es la sangre de la cama? Weasley, que se había acercado a la litera, levantó el colchón con manos cuidadosas. Estaba empapado hasta abajo, y no es posible que la chica tuviese tanta sangre en su interior después de manchar la pared de esa forma. Maldición. Llama a tu gente. Diles que hay que volver a examinar el estanque. Un vampiro de la edad de Ignatius, que parecía tener al menos unos 60 años, podría haber acarreado sin problemas a 2 niñas, o podría haber dejado a una en el bosque donde los ángeles desde las alturas no la verían, y Elena la había pasado por alto porque estaba concentrada en el asesinato. Weasley ya se había cogido un teléfono móvil. ¿Vas a seguir al rastro? Sí, pero alguien debe hablar con la directora del colegio, descubrir... Una nueva esencia llenó la habitación, una esencia erótica y deliciosa teñida de sensualidad decadente. Aquel aroma era un cebo, una trampa diseñada para atrapar únicamente a una cazadora nata, y Dimitri sabía muy bien cómo utilizarlo en su provecho. Hasta aquí el capítulo 4 de La Dama del Arcángel. Gracias por escucharme.